buenas noches, bienvenidos a la entrevista estelar. Yo soy Milagro Zambrano y en los próximos 30 minutos estaremos conversando con un economista con maestría en ingeniería empresarial. Ha realizado varias especializaciones dentro y fuera del país, en áreas como análisis, industria, economía, marketing, comunicaciones. Actualmente es profesor de análisis de entorno político del IESA y de la UCAP y es presidente de Data Analysis, socio director de Tendencias Digitales, conferencista internacional y miembro de varias organizaciones académicas. Además, es asesor de varias instituciones. Con nosotros esta noche en la entrevista estelar, Luis Vicente León. Bienvenido a la entrevista estelar. Encantadísimo de estar aquí contigo. Vamos a ver un video y de inmediato comenzamos nuestra conversación. Vamos. Este semestre es el semestre en el cual se va a avanzar lo suficiente para nosotros poder suprimir las colas. Yo no me voy a aventurar a decirte una fecha o un plazo exacto, pero te voy a decir que en estos 6 meses van a reducirse las colas y en estos 6 meses se van a crear las condiciones para potenciar la producción nacional de tal manera que nosotros podamos entrar en un año 2018 2017 con menores tensiones y en un año 2017 con mayor crecimiento y mejores condiciones para darle bienestar a la población. El ministro Farías ofreció esas declaraciones en julio de este año y hacía proyecciones que para el año 2017 la economía de los venezolanos o la economía del país iba a mejorar. Sin embargo, analistas como usted han señalado que en el 2017 la situación de los venezolanos podría ser peor. Cuéntenos por qué este escenario. Sí, bueno, primero, obviamente que tanto el ministro como cualquier profesional normalmente se puede equivocar haciendo proyecciones. Yo me imagino que él tiene, sin duda, en aquel momento la mejor intención de atender el problema. Pero lamentablemente la atención de ese problema no ha sido una atención correcta y lo estamos viendo empíricamente. No hay que hacer demasiados análisis sofisticados para darse cuenta que la situación de Venezuela en economía es una situación dramática. Estamos en lo que podríamos llamar la crisis más severa en cualquier momento de la historia venezolana sin guerra. Y lo vemos en todos los aspectos de la economía, no solamente en las variables macro que parecen como más de los economistas, de los profesores, sino en la vida cotidiana. La pregunta es, el venezolano común, cuando sale y va al supermercado, ¿qué consigue? Lo primero que va a conseguir es que no puede comprar de manera cómoda, fácil, ir como en cualquier otro país a comprar leche o café o arroz. Para comprar los productos esenciales, o tienes que esperar una bolsa, un CLAP, que viene o no viene, o tienes que hacer una cola de horas en algunos lugares particulares, o tienes que pagar por esa mercancía mucho más que lo que paga alguien en Miami en un Publix, o en Colombia en un Éxito, o en Lima en un Wow. Y luego tienes básicamente tu pérdida de capacidad de compra. Tú estás empobrecido como consumidor. De manera que decir que hoy estamos mejor que ayer, pues obviamente vale la pena solo preguntárselo a la gente. Ahora, si la situación es como usted ha venido señalando y como lo hemos vivido los venezolanos, entonces, ¿cómo se espera el 2017? Porque ya la situación es grave. Para el 2017, ¿cómo podrá ser? Sí, si lo vemos probablemente numéricamente, hay dos variables que sin duda van a ser peor, claramente peor en el 17 que en el 16. Incluso hagamos lo que hagamos en este momento. La inflación es una. No hay forma ya de parar el crecimiento de los precios. En efecto, una parte muy importante de los productos que el venezolano está consumiendo lo está comprando en lo que podríamos llamar un mercado gris. Antes era el negro, el bachaquero, el contrabando, pero hoy también hay mercados grises. Por ejemplo, cuando tú sales y compras un azúcar importada o cuando tú tienes que enfrentarte a un problema absolutamente ilógico y terrible, que es que tú tienes que comprar, por ejemplo, una harina de maíz precocida de marca local, ¿ah? Que no la compras producida en Venezuela, sino que está producida en Texas o en Colombia, porque resulta que la local no se puede producir porque no hay materias primas, porque no hay maíz blanco o porque el control de precios impide que ese producto se pueda colocar en el mercado. Y tú tienes que pagar por ella fortunas. Entonces ahí, si eso se mantiene, si no tienes cambios en la política cambiaria, en la política de precios, si no bajas la hostilidad frente al sector privado, el 17 no tiene ninguna razón por qué ser mejor.
En los últimos días también el ministro Farías señalaba que la situación económica de los venezolanos, él asegura que va a mejorar y destacaba que uno de los temas era que el punto de inflexión comienza a ascender, que el punto crítico pasa porque en el 2017 van a estar, se van a estabilizar los precios del petróleo. Sí, los precios del petróleo se estabilizan en el nivel actual, todavía no tienes suficiente flujo de divisas como para enfrentar las tres cosas en las cuales tú orientas o a donde tú orientas el dinero. Si tú tienes un presupuesto de divisas, ¿para qué lo usas? La primera cosa, teóricamente, es para garantizar el abastecimiento de productos y que la gente pueda comprar alimentos, medicinas, repuestos, vehículos, libros, etc. Esa es una primera orientación de los recursos. Lo segundo es para pagar las deudas comerciales de las empresas que operan, que producen. Y si tú no les pagas, pues no producen, reducen su oferta de bienes. Y la tercera es para pagar la deuda externa de la nación. Porque si no pagas la deuda externa, pudieras salir de la dinámica de financiamiento internacional o te podrían embargar los barcos de PDVSA o las cuentas por cobrar de PDVSA y eso sería desastroso desde el punto de vista económico de la nación. Ahora, el gobierno ha extendido durante el año el decreto de emergencia económica. ¿En qué ha ayudado esto a mejorar la economía venezolana? Está a la vista. Yo creo que simplemente voltéate. ¿Con ese decreto la gente está comiendo más? No. Con ese decreto hay leche y azúcar y café en el supermercado, en el abasto, donde tú vas sin tener que hacer cola, o jalar mecate, o hacer trueque, o comprarla carísima porque es importada. No. Con ese decreto de emergencia, la gente está consiguiendo su empleo. Ese empleo es estable. ¿Puede incrementar su salario al ritmo de la inflación? No. Con ese decreto se pararon los precios y se estabilizó la economía. No. Entonces la respuesta es no. ¿En qué pueden invertir con esta situación del país los venezolanos sus utilidades? Bueno, obviamente que va a quedar muy poco para invertir. Lo más ¿O probable... cómo las deben gastar o qué deben hacer? ¿Cuál es el consejo? Lo más probable es que la población tenga que pagar necesidades básicas con esas utilidades, con una inflación que nosotros estimamos por encima de 850% en este momento, incluyendo unos 400% en los bienes formales, regulados, lo que consigues y que se pueden medir en el Banco Central, y otros 450 puntos en el mercado negro, donde siempre tienes que comprar una parte de los productos para poder conseguir todo lo que necesitas tu casa. Con 850% de inflación, lo más probable es que nadie haya logrado rescatar el salario en el incremento básicamente que ha habido ni por parte del Estado ni por parte de las empresas. ¿Qué quiere decir eso? Que la plata que te van a dar ahorita en diciembre es para compensar los huecos de tu salario convencional. Te va a servir para surfear. Sí, quizás puedes pagar por aquí, por allá, una hallaca, el regalito del Niño Jesús, pero tú no vas a tener excedentes y por lo tanto ya ni siquiera podemos analizar qué hacer con las grandes inversiones de tu dinero, cómo proteger, cómo pagar tu cuenta de las tarjetas. Ese no es el punto del venezolano común hoy. El venezolano común hoy lo que está haciendo es subsistir con los ingresos que está recibiendo. Lo que sí, en mi opinión, debe hacer el venezolano es, en mi opinión, hacer un presupuesto, estar seguro de que lo que va a gastar es una cosa que en verdad es indispensable para su vida, porque en el medio de una crisis tenemos que evitar todos los gastos superfluos, todas las cosas que no son indispensables y tenemos además que pedirle a toda la familia que contribuya, primero, ahorrando y segundo, generando más ingresos porque no nos alcanza. A juicio de Luis Vicente León, conocedor de la materia, ¿la situación económica del país cambia con un cambio de gobierno o con un cambio del modelo económico? Tú puedes cambiar el gobierno y no resolver el problema. Yo creo que, obviamente, en la polarización venezolana, todo parece, digamos, circunscribirse a los que quieren cambio diciendo, mira, la única manera es cambiar al presidente, al gobierno, y entonces todo se resuelve por arte de magia. Esto es un tema mucho más complejo. Venezuela tiene años cambiando a alguien y no resolviendo problemas. Cambiaste a Colón, quitaste a Francisco de Miranda, votaste a Bolívar, sacaste a Páez, sacaste a Pérez Jiménez, votaste a los Adeco y después cuando pensaste que no podía haber nada más malo que el desarrollo económico y político en el gobierno del presidente Chávez, estamos en una situación cada vez más grave. Yo creo que el tema es cambiar algo, no es cambiar a alguien. Eso es el modelo económico y político del país. Tenemos que hacer una pausa, pero antes respóndame sí o no.
Con los datos que maneja Data Analysis, en el país se pudiera presentar con esta situación un estallido social. ¿Sí o no? Siempre se puede producir un estallido social. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de la entrevista estelar con nuestro invitado esta noche, Luis Vicente León. Ya volvemos. Continuamos en la entrevista estelar con nuestro invitado esta noche, Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Y quería preguntarle, porque usted ha criticado al gobierno respecto a las políticas de controles, de intervencionismo, y usted ha dicho que esto destruye cada día más la economía. Sin embargo, el gobierno ha manifestado que estas políticas son para proteger al pueblo. Otra vez, la economía es racionalidad. Entonces, cuando tú dices que tú vas a controlar para proteger o que tú vas a expropiar para garantizar el abastecimiento, tú lo tienes que demostrar con hechos. Controlaste los precios. En este momento ya no tenemos ni la cuenta de los años en el que los precios en Venezuela han estado controlados. ¿Y qué tienes como resultado? La inflación más alta del mundo y la inflación más alta de toda la historia del país. Y no es un dato mío. En el propio dato del Banco Central. ¿Cuánto estiman, ya que, bueno, con el tema de las cifras oficiales resulta difícil, estiman que llegue la inflación? Este año vamos a cerrar cercano al 1000% de inflación, siempre considerando lo que llamamos la inflación implícita. Porque si lo vemos con la inflación convencional, lo que cuestan los productos regulados, eso puede estar entre 350 y 400%. Pero el problema es que un venezolano común tiene que participar en el mercado negro, en la compra de bienes importados, tiene que hacer malabares para poder conseguir productos. Y ahí la inflación es mucho más alta. En estas últimas apenas 6 semanas, el precio del dólar en el mercado alternativo, que es el que fija los precios del mercado negro, básicamente se ha incrementado en casi 150%. Y estamos hablando de algo que no para. Por lo tanto, la inflación es una inflación que sin duda va a ser más de 1000%, pero incluso con ese 400% al que me refiero, ya es la inflación más alta del mundo y ya es la inflación más alta de nuestra historia. Pero decía que además el gobierno tiene otro mensaje. Vamos a tomar las empresas para garantizarle al pueblo su comida. Y han expropiado las empresas en el sector de alimentos para, teóricamente, digamos, favorecer al consumidor. Expropiaste las empresas de azúcar. ¿Y qué hay? Una escasez de azúcar brutal. Expropiaste las torrefacturas de café. ¿Y qué hay? ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el café que el venezolano puede comprar fácilmente en cualquier mercado? Para los próximos meses, la escasez y el desabastecimiento va a ser mayor. Bueno, eso depende de algunos Porque se están factores. importando algunos productos. A Ya eso los voy. anaqueles comienzan a aparecer productos que habían desaparecido, aunque aparecen a precios que son realmente costosos. Tú has dado en el clavo. Por supuesto que el desabastecimiento puede bajar unos puntos. De hecho, ha bajado cerca de 10 puntos porcentuales en los últimos 3 meses. Eso quiere decir que ha entrado mercancía, que hay más productos en anaquel. Y eso pudiera ser visto en positivo. Yo, en todo caso, lo vería en positivo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esos productos no han entrado porque hay una política para incrementar la producción. Una de las cosas que decía el ministro Faría, que es que vamos a incrementar la producción nacional. El Producto Interno Bruto va a caer este año cerca de 10%. La producción está en el piso. Han habido gran cantidad de empresas que han cerrado un montón de sus plantas o de sus sistemas productivos porque no hay ni materias primas ni dólares para poder financiarlo. Entonces, hay productos, ¿por qué? Porque se han importado en el sector informal o en el sector industrial, porque abriste la frontera y pasa mercancía de Cúcuta, pasa mercancía de Brasil, es decir, ¿y eso a qué precio viene? Como conocedor en la materia y en el escenario de que fuera usted ministro de Finanzas, ¿cuáles serían las 3 medidas que tomaría para mejorar la crisis económica del país? El primer elemento es reconocer la crisis. Yo creo que es muy importante que el país completo sepa que estamos en una macrocrisis. ¿Por qué? Porque tú te tienes que poner en cajú para resolver ese problema y la gente tiene que aceptar los cambios que vienen, que no van a ser fáciles. Lo segundo es cambiario.
No hay ninguna forma de resolver el problema en Venezuela si tú no abres el mercado cambiario, si no permites que los industriales y los comerciantes puedan usar sus propios dólares para poder abastecer el mercado. Esto que ha venido pasando poquito a poquito, que en efecto tú dijiste, entran productos, entraron porque lo trajo un empresario, pero cuando lo trajo, el dólar estaba a menos de la mitad de lo que está hoy. Ya hoy cuando lo va a vender no puede volver a meter el producto. Tú tienes que legalizar la operación cambiaria y estimular a que los productores puedan utilizar sus dólares de entrada y de salida. Y el tercer elemento es precios. Tú tienes que reconocer las estructuras de costos de las empresas, porque si no, no hay oferta. Cuando tú estás controlando el precio del arroz, el único resultado que hay es que desaparece el arroz, porque nadie va a producir arroz a pérdidas. Lo que está pasando ahorita mismo con el maíz y con la harina de maíz precocida es un control absurdo. El precio del maíz digamos, en el productor es mucho más bajo que lo que le cuesta a los agricultores. Entonces, no puede haber maíz, tienes que liberar precios. Rápidamente, quisiera preguntarle, ¿hay el riesgo en Venezuela de un corralito financiero? Las últimas actuaciones de Sudeban han generado en la preocupación en la población con el tema de los retiros en taquilla, en cajeros automáticos. Yo ahí, en cambio, así como te dije, que sí puede haber siempre un estallido social, es un tema que no podemos evitar. El tema que está ocurriendo con el efectivo no es un corralito financiero. Lo que está ocurriendo en el efectivo es un pésimo manejo del Banco Central en el tema del cono monetario. Al no permitir, al no emitir un billete de más alta denominación que permita que la gente pueda operar cómodamente, simplemente deja un billete de 100 que ya no vale nada, porque se lo comió completamente la inflación y entonces simplemente es imposible, por ejemplo, operar con los cajeros porque los cajeros no tienen un diseño para la cantidad de billetes que el mercado necesita. Tienes que manejar camiones y camiones y camiones de dinero para que la banca pueda pagarle a la gente efectivo en las cajas. Llevar a pagar incluso imagínate un mercado popular. ¿Cómo compras tú en un mercado popular si no pagas con una tarjetica? Es una carretilla de dinero. Bueno, eso ha obligado a que restrinjan la cantidad de efectivo porque no lo pueden despachar, porque los costos son brutales, pero no es un corralito financiero. Los corralitos tienen otras características. Vamos a revisar rápidamente las redes sociales, específicamente su cuenta en Twitter, Luis Vicente León, que tiene más de 975.000 seguidores. Dice así: en el caso venezolano, el gobierno ha tratado de controlar la adquisición de divisas, controlando el cambio y restringiendo la liquidez. Es lo que hizo durante casi 6 meses para mantener el mercado, el precio del dólar negro se mantuvo relativamente estable por un tiempo. Y el gobierno lo daba como un éxito. Pero ¿qué había pasado? Había restringido la posibilidad de comprar divisas y había quitado la liquidez monetaria, que es la cantidad de bolívares que circula. La gente no tenía bolívares para poder comprar los dólares. ¿Qué pasó ahora? Bueno, que tú tuviste que expandir liquidez otra vez, sacar dinero para pagar las utilidades, para pagar las necesidades, para pagar los proveedores, y se disparó en más de 150%, porque no es verdad, porque tú no puedes rescatar el valor del dólar si no rescatas la confianza, y no rescatas confianza si no cambias en el modelo de control e intervención. Vamos a revisar otro de los mensajes que usted ha colocado en Twitter. Dice así: los liderazgos opositores están consolidados en la preferencia de los electores. Tradicionalmente eran 2 y ahora se ubican en 4. Sí, ¿Cuáles son los 4 liderazgos opositores que encabezan las preferencias? Eran 2 y en efecto se aumentan a 4. Los primeros 2 siguen siendo los mismos: Leopoldo López y Enrique Capriles. Por cierto, en este caso, empatados en la primera posición. Enrique Capriles ha venido recuperando terrenos, había perdido algo de popularidad, y esa recuperación tiene que ver con su salida al campo a ofrecer una lucha por el referéndum, por las elecciones, etcétera, que para él también es un reto, porque si no pasa nada, podría ser afectado en términos de popularidad. En el caso de Leopoldo López, su cárcel le ayuda, pero también hay un liderazgo importantísimo, un líder fresco que de alguna manera una parte importante de la población siente que es una buena opción. El tercero y cuarto son Henry Falcón y Henry Ramos. Hacemos una nueva pausa y ya venimos con más de la entrevista estelar con nuestro invitado esta noche, Luis Vicente León. Ya volvemos.
En el mejor de los casos vamos a tener una caída este año entre 10 y 12% del Producto Interno Bruto si resolvemos el problema político en el corto plazo, y si no lo logramos resolver, las caídas que vamos a ver hacia el final de año pueden estar por alrededor del 25%, que significa sin duda una gran economía de guerra. Han pasado 13 años y el problema político parece que se ha exacerbado, la situación y la tensión. Hoy en día tenemos una economía de guerra o una guerra económica, como dice el gobierno. Mira, si ese tipo no fuera tan joven, lo podría volver a repetir y parece que fuera el año 2017. Siguen vigentes sus palabras. Sí, otra vez tenemos una gran caída en el Producto Interno Bruto y una situación muy compleja. En aquel momento, sin embargo, había una capacidad productiva muy superior y la gente estaba menos afectada en términos de su ingreso. Quizás la diferencia entre el 2003 y este año es que hoy la población está mucho más afectada y agarra la crisis con muchísimos más costos. ¿Qué está pasando con las encuestadoras a nivel mundial? Y hablamos del caso de los sondeos en el Brexit en el Reino Unido, de las elecciones en los Estados Unidos, del plebiscito en Colombia, donde al parecer los sondeos se equivocaron. Sí, hay ahí dos Una grupos cosa dice la completamente gente y distintos. otra cosa se dice, ¿o qué es lo que está sucediendo? No. Las encuestas se equivocaron en el Brexit y se equivocaron en el acuerdo de paz en Colombia. Y se equivocaron fundamentalmente porque son plebiscitos y una parte importante de la población no quería decir, por ejemplo, que iba a votar en contra del acuerdo de paz porque se sentía que estaba votando por la guerra. Lo criminalizaste. Y él no quería el acuerdo de paz, pero no era verdad que él quería la guerra. Entonces votó en contra, pero no lo dijo. Y en el Brexit, salir de la Comunidad Europea, además con tu vecino español, francés, etcétera, también era un tema como rudo y se escondió una parte digamos, de la opinión de la población. Pero las encuestas fallan, no supieron cómo eventualmente superar el tema del temor a manifestar una respuesta. Eso pasa en Venezuela también. No, bueno, no ha pasado. Los venezolanos dicen una cosa en las encuestas y actúan de otra manera. No ha pasado hasta ahora. Afortunadamente, en el caso venezolano no tenemos ningún error relevante masivo en las encuestas, el caso de Data-Análisis, pero tampoco en muchas otras encuestadoras los resultados han sido bastante acertados. Ahora, en el caso de Trump en los Estados Unidos, ahí es distinto. Hay una mala interpretación del resultado. Las encuestas lo que decían, en realidad, es que había una diferencia de 2 a 3 puntos a favor de Hillary. Pero a favor de Hillary era mentira, 2 a 3 puntos es un empate técnico. Y los actores, los medios, las élites, vendió la idea de que Hillary había ganado porque detestaban a Trump. Y se materializó la idea de que Trump no podía ganar. Sin embargo, lo que terminó ocurriendo es que en efecto Hillary saca más votación que Trump. Ella obtiene más votos que Trump en la elección americana, pero la forma de cálculo en colegios electorales le da el triunfo a Trump que las encuestadoras no presentaron adecuadamente a la población. ¿Incursionaría, sí o no, Luis Vicente León en la vida política venezolana? Yo estoy en la vida política como analista. ¿Incursionaría o le gustaría ser alcalde, gobernador o ocupar algún cargo público? No me interesa. La verdad que no es mi búsqueda ni profesional ni personal. Prefiero hacer lo que hago. Uno o escribe la historia o hace la historia. Yo la escribo. Nos toca despedir el programa. Tiene 1 minuto para hacerlo, así que el reloj le estará indicando el tiempo en pantalla. Bueno, yo creo que es muy importante entender que nosotros vivimos una crisis terrible. Es una crisis realmente muy importante, pero no es la primera vez que vivimos una crisis. Venezuela ha vivido N cantidad de crisis y lo importante es entender su capacidad de respuesta. Si tú miras, Venezuela tiene una capacidad ociosa muy grande. Lo malo es que no la estamos usando. Lo bueno es que nuestra capacidad de expandir la producción es inmediata. Venezuela no es Haití, ni es Biafra, ni es Etiopía. Tiene capacidad de producción, tiene maquinarias, tiene equipos, tiene gente absolutamente calificada para poder expandir la producción. Y en el pasado, en todas las crisis y en casi todos los sectores, duramos 1 año en recuperar el Producto Interno Bruto precrisis. De manera que quizás la buena noticia es que si nosotros apoyamos un cambio en el modelo económico, podríamos tener una Venezuela infinitamente mejor y en muy corto plazo. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes por hacerlo desde sus hogares y será hasta el próximo sábado.